¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. En el día de hoy vamos a tocar un tema que estamos viviendo todos los días en el consultorio, especialmente los cardiólogos, que tiene que ver con el control de los pacientes que tuvieron la enfermedad y entonces en la evolución post-COVID por los síntomas que presentan, generalmente son derivados para una valoración cardiovascular. Hay que recordar que, como dijimos en algún momento en alguno de los programas cuando hablamos de COVID, que uno de los primeros procesos que se produce es un gran proceso inflamatorio en el organismo con toda una descarga de toxinas que puede afectar distintos órganos, uno de ellos el corazón, y producir una miocardiopatía, o sea, una patología del músculo cardíaco y una inflamación del músculo cardíaco y favorecer arritmias, favorecer descompensaciones de insuficiencia cardíaca y bueno, eso hace que los pacientes se descompensen y tengan que entrar a terapia intensiva más allá de la patología respiratoria en particular. Aquellos pacientes que tienen la suerte de que se les detectó la enfermedad, son pacientes de bajo riesgo, no tienen tanta sintomatología y que puedan hacer su seguimiento en la casa, en el domicilio, no necesitan internación, algunos sí, la cursan en forma leve la enfermedad, posterior al alta, después de que se han hecho todos los controles, los pacientes en general, durante los primeros 30 a 40 días, quedan con cuadros de debilidad, de falta de aire, lo que nosotros llamamos disnea, se agotan fácilmente, se agitan, pueden sentir palpitaciones, pueden sentir ahogos, toda una serie de sintomatologías que en líneas generales hacen que los médicos clínicos o los médicos que siguen a este tipo de pacientes nos deriven a los cardiólogos para la valoración que corresponde. Y hacemos un electrocardiograma porque sabemos que puede haber arritmias, el control de la presión porque puede haber descompensación de la presión y otros estudios que acompañamos como un ecocardiograma para ver la función del ventrículo izquierdo, a ver si ese corazón se agrandó, si no se agrandó, si se produjo esa miocardiopatía, como decía yo, ese agrandamiento del corazón por el efecto tóxico del proceso inflamatorio. Entonces hacemos toda una valoración integral y en general, la gran mayoría de las veces, eso es normal. Son síntomas que aparecen en forma natural y normal en la evolución de los próximos 30 a 40 días post-COVID. Algunos pueden ser hasta 60 días, pero en general en los primeros 30 a 40 días esa sensación de agotamiento, de disnea, de palpitaciones a veces puede estar presentes. Puede haber arritmias a veces, puede haber descompensaciones de insuficiencia cardíaca y también pedimos análisis y vamos siguiendo una serie de marcadores que están en sangre y que de acuerdo a qué valores tengan, podemos decir este paciente está descompensado desde el punto de vista cardiovascular, ajustar la medicación o no, esos valores están normales, van descendiendo y los vamos siguiendo hasta que se normalicen y la sintomatología del paciente disminuya y pueda seguir haciendo su vida normal. En otros casos necesitamos o sospechamos que a pesar de que está todo bien, el paciente sigue con disnea, con fatiga, entonces pedimos la interconsulta con los neumonólogos para hacer una espirometría o en otros casos, de acuerdo a los pacientes que tengan, por ejemplo, patologías pulmonares crónicas, pedir estudios de imágenes para saber si hay trombos adentro de las arterias de los pulmones, porque el COVID puede producir enfermedades trombóticas en el pulmón y esa es la causa de la falta de aire y de la disnea y hay que utilizar toda una serie de medicamentos especiales, anticoagulantes en particular, y ajustar una serie de medicamentos para que esa perfusión en el pulmón pueda mejorar y a su vez disminuir los síntomas y mejorar la clase funcional y la calidad de vida de esos pacientes. Así que como verán, hay cosas a tener en cuenta, estamos atentos a los pacientes con los síntomas, tenemos la forma de valorarlos, tenemos la forma de hacer los seguimientos.
A veces hay pacientes que se complican severamente, pueden hacer arritmias porque dentro de ese proceso inflamatorio, aparte de producir una gran inflamación, valga la redundancia, del músculo cardíaco, también lo hace sobre el sistema eléctrico y produce lo que nosotros llamamos una desautonomía, un desarreglo, un desacople de la actividad eléctrica del corazón, y eso puede producir arritmias de distintos grados y de distinta gravedad. Ya hay pacientes que necesitan tratamientos específicos para esas arritmias durante los primeros meses y después en el seguimiento ir sacando paulatinamente esa medicación. Pero bueno, eso lo vamos valorando en el día a día, en el seguimiento y en la respuesta al tratamiento y cómo el paciente va evolucionando en base a la valoración de múltiples parámetros. Pero son síntomas comunes que hay que tener en cuenta en los pacientes post-COVID. Y cada vez estamos viendo más. En algún momento dijimos, e incluso hicimos un programa especial el año pasado, diciendo lo que ya en los distintos sanatorios de referencia en todo el país, los grandes sanatorios de referencia en todo el país, de que por el hecho del miedo a contagiarse la enfermedad y por ahí la mala información o la sobreinformación y a veces en general la mala información hacía que los pacientes no concurrieran a sus consultas y por lo tanto se dejaban de tomar la medicación porque no querían llegar hasta su médico o porque no atendían o porque no querían o porque a los pacientes no les gustaban las consultas virtuales. Entonces no se les acababan los medicamentos, no iban a buscar sus vacunas, sus recetarios para que puedan continuar con el tratamiento. Entonces se descompaginaban y se descompensaban y eso hacía que, o eso hizo, y lo estamos viendo, que un montón de patologías, en este caso cardiovascular, ¿sí?, se incrementara el número de infartos sin consulta, se incrementara el número de accidentes cerebrovasculares y otra serie de patologías respiratorias descompensadas, asma descompensados, EPOC descompensados, pacientes diabéticos que estuvieron sin medicación y que también sus glucemias estaban por las nubes, el aumento del peso, la inactividad, todo eso hizo que los pacientes, aparte del proceso virológico, descompensaran toda la parte metabólica, cardiovascular, respiratoria, renal, etc. Y eso produjo, aunque poco se habló, una serie de descompensaciones y de incremento de descompensaciones de distintas patologías. Así que eso lo estamos viendo ahora en el consultorio, pero específicamente en estos minutos recordarle que estos síntomas post-COVID de agitación, de disnea, de palpitaciones, de ahogos, que cada paciente lo sufre de distinta manera, de acuerdo a la intensidad o cómo haya cursado la enfermedad, de acuerdo a la personalidad de cada paciente en particular, de acuerdo si tuvo alguna complicación o no, de acuerdo si estuvo internado o no, etcétera, etcétera. Estos síntomas se sienten con mayor o menor intensidad y son síntomas al fin y hay que atenderlos y hay que valorarlos y hay que analizarlos. No se quede en su casa, consulte, así podemos hacer las valoraciones correspondientes en tiempo y en forma para eventualmente, si usted necesita un tratamiento o acomodar alguna medicación, poder hacerlo para que usted pueda tener una vida con buena calidad. Recuérdelo, no se quede en su casa, consulte y haga los controles que tiene que hacer. Nos vemos en el próximo programa.